Muchísimas gracias, Emilio. Un saludo a todos los que me oyen y también dar gracias, como no, a mi hermano Carlos. Y la palabra todos incluye absolutamente a todos. Agradezco a Dios, como no puede ser de otra manera, el poder estar esta tarde con vosotros, que nos ha dado Dios salud, nos ha dado Dios libertad y podemos estar aquí para, de una forma, pues pienso yo, llenos de fe. La palabra de Emilio decía con ansiedad. La verdad es que es una palabra para descifrarla y poder entender la situación hambrienta que tiene nuestra alma, nuestra fe. Quisiera, y lo voy a hacer, de depositar sobre la mesa del mesón. Me encanta el nombre que le habéis puesto, mesón. Cuando lo leí ahora, venía a la memoria lo importante que es la amistad. Ustedes saben que la amistad entre el samaritano de la parábola y el mesonero de la parábola, esa amistad entre ellos dio lugar no solamente a mostrar pues el amor que había entre ellos hacia, en este caso, el que fue sorprendido por los ladrones, sino la recuperación total. Y no tan solamente tenemos la idea de consolar, tenemos la idea de que aquello que Dios quiera recuperar por encima de todo el costo que pueda ocasionarnos, pues lo vamos a poner sobre la mesa. Quisiera que en el tiempo que voy a estar en la escritura, que creo que el Espíritu Santo me ha guiado a consecuencia de la necesidad que tienen ustedes y también yo, y que por medio de suplir nuestras necesidades, por medio de la palabra de Dios, seremos capaces también de alcanzar a aquellos que se ponen por delante de nosotros para suplirles también con la misma suplencia que Dios nos ha suplido a nosotros. Porque eso es precisamente el motivo por el cual deseamos aprender. No queremos indudablemente tener el espíritu de los areopagistas, que lo único que querían era escuchar algo nuevo para entretenerse. No, nosotros los del mesón no venimos a entretenernos a lo largo de todas las horas del programa que tiene ya configurado este canal, ni mucho menos. Lo que sí deseamos es poder, del mismo modo que somos saciados, también saciar. Esa es la naturaleza de los que nos conectamos al mesón, amistad. No olviden lo importante que es la amistad. Y vamos a hablar de amistad en un pasaje que verdaderamente aparentemente parece que no se encuentra la amistad. Pero miren, el pasaje se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 1, y el encabezamiento desde el verso 18 hasta el 31 está marcado por aquello de lo que dice el título: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pablo se vio obligado en desarrollar toda una serie de respuestas. Algunas fueron preguntas y otras fueron porque la carta tuvo origen precisamente en una información que le daron. Es muy importante para tener un buen fundamento y desarrollar
una verdadera amistad, es muy importante la información. No puede haber un desarrollo de una amistad duradera a menos que no haya una información que también esté basada en la verdad. La verdad es precisamente el recurso que se debe de utilizar entre dos personas o más personas que quieren mantener una buena relación de amistad. Si quieren, les doy la referencia del verso donde se encuentra para ver que Primera de Corintios, su origen para poder escribir esta carta por Pablo, nació precisamente en una información que le dio una familia. Capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, que la familia de Cloé, esta familia que, como ustedes saben, opta por tener el título de la madre de ellos, y de ese modo pues se les informó. Pablo, sin la información adecuada, no hubiese podido escribir todo lo que realmente escribió, aunque también encontramos, creo, en el capítulo 7, algo así como os respondo aquello, voy a leerle, y así dice, por cuanto... capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, no es el tema es la frase lo que me escribisteis. Quiere decirse que los de Cloé informaron, pero también habían hombres, me supongo, de los corintios que vivían en aquella ciudad, que también le escribieron acerca de otras cuestiones, y reuniendo toda la información y reuniendo también lo que le escribieron, Pablo estuvo desarrollando todo lo que encontramos en Corintios. Pero me ha llamado la atención que en el verso 19 de Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo dice cómo está escrito, y termina en el verso 31 diciendo cómo está escrito. Y es que en la escritura, la literalidad de la voluntad de Dios no es interpretativa. La voluntad de Dios es literal, lo que significa que las interpretaciones de la literalidad de la voluntad de Dios nos puede y no nos debe romper, en este caso, el principio de la amistad, que es la amistad con Dios. Nadie puede tener una verdadera amistad con su alrededor. Hablo de hombres y de mujeres, una amistad realmente en la cual no busca nunca, en este caso, su propio bien, sino que también busca el del otro. Para ello hay que tener una relación de amistad. Permítanme ustedes ser en esta tarde un poco, llámenme así, exagerado, o que queramos pretender realmente conseguir lo máximo de la meta, ser perfectos en amistad con Dios. Si buscamos la perfección de la amistad con Dios, aquello que causa realmente las roturas en lo que es nuestro alrededor, tendrá realmente más problemas el diablo para poder conseguirlo. Después de la enfermedad de Job, después de la muerte de sus 7 hijos y 3 hijas, después de la ruina que tuvo en... Se ha cortado de nuevo. Bueno, continuamos. Decía que rompiendo la amistad con Dios, lo que iba a hacer era realmente, pues después del insulto de su mujer, que le dijo, pues aún mantienes tu integridad, después de lo que te está ocurriendo, maldice a Dios y muérete.
Lo que quiere decirse que lo que quería realmente era una enemistad con Dios y con lo único que realmente le quedaba. Y es que las roturas de la amistad en el estadio donde nosotros vivimos, con nuestras esposas, los que estamos casados, si me oyen también hermanas que están casadas, pues con su esposo, y la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, es decir, con todo nuestro entorno. Para tener una buena relación con todo nuestro entorno y no fracasar, hay que tener una buena relación con Dios. Si no se tiene una relación de amistad realmente con Dios, es totalmente imposible. Por lo tanto, entendemos que la voluntad de Dios literalizada en la Biblia no es interpretativa. Satanás, después de que Eva le confiesa que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, le dice, porque moriremos. Él le dice, no moriréis. Es decir, la literalidad que se conocía, lo literal, lo que se había dicho, pero no vino la interpretación. Por lo tanto, San Pablo, en los versos del 18 hasta el 31 de Primera de Corintios, les va a hablar de lo que es la amistad con Dios. Y les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura. Y yo estaba pensando en no tratar por todos los medios de filosofear mucho, ni irme a muchos libros que haya podido leer, o a expresiones de teólogos, o todos aquellos que de alguna manera no hacen nada más que lanzar filosofías interpretativas, sino a lo que realmente entendieron los corintios cuando leyeron. Cuando la carta llega a Corintios, y los que la oyen, si otros la leen, o si los que la leen sin decirle a otros que oigan, están entendiendo qué es la palabra de la cruz para los que se pierden, porque la palabra de la cruz es sometimiento, no tiene ninguna otra interpretación, a menos que no queramos nosotros filosofear sobre lo que aparentemente parecía que quería decir el pintor cuando estaba pintando el árbol al lado del río, y los colores que hacía y el resplandor que daba la hora que era del día. No, los corintios cuando leen, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es tan sencillo como la entendieron ellos, y entendieron que lo que hablaba la cruz es que había que someterse a Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo del Evangelio lo que nos habla es, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, coge la cruz y vente en pos de mí. Eso es locura para los que se pierden, porque no hay una sintonía de amistad entre querer ver a Dios por encima de todo el costo. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por encima de todo el costo está realmente los deseos y las ganas de volver, en este caso el Señor, pero en cuanto a nosotros, estar con Dios toda nuestra eternidad, porque al fin de cuentas esa es la promesa. Y eso es locura para los que se pierden. Los que se pierden realmente lo que observan y lo que quieren y lo que esperan es tan solamente la amistad de Dios en la tierra, pero no el vivir con Él la eternidad. A los mismos corintios que estaban en esa línea, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero nada más que lo diga seguro que vosotros lo encontraréis. Si en esta vida esperamos tan solamente en Cristo, somos
las personas más dignas de que se nos tenga lástima. La palabra que ahí aparece es técnica, dice conmiseración, que quiere decir lástima, que se nos tenga lástima. Porque el hombre y la mujer, después de haber conocido realmente a Dios y haber entendido cuál es precisamente la promesa, y se conforma con hablar en lenguas, o se conforma con conocer la escritura, o se conforma con mantener algunas carandoñas de parte de Dios en nuestra vida, y no sabe que ha sido llamado a estar con Dios la eternidad. Les estoy hablando de amistad. Os volveré a ver. Esa es la esperanza que Él ha engendrado en nuestra vida, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si eres hijo de Dios, se le dijo al Señor por parte de Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Soy hijo de Dios, aunque las piedras no se conviertan, porque soy hijo de Dios por naturaleza, no por lo que haga Dios en mi vida, no por lo que acontezca en mi vida. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, predicamos y lo demás allá, sí, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. Ninguno se ha perdido, sino tan solamente Judas, para que la escritura se cumpla. Y de ahí parece que la descendencia de Judas aparece en Alejandro el Calderero, que no hace nada más que tratar de romper la amistad que había entre Pablo y la iglesia, parloteando, porque el que parlotea lo único que quiere romper es la amistad, como quería también romperla Saúl. ¿Saben con quién? Con su hijo Jonathan, y también con David, que los veía que eran amigos, y Saúl no quería que fuera amigo de David. Pero no terminó ahí tampoco la descendencia de los parlantes que quieren romper la amistad, sino apareció también un tal Diótrefes que quería tener el primer lugar entre los hermanos, y no quería recibir a los que venían de fuera. Y es que, desgraciadamente, la descendencia de Judas, que no hace nada más que besar para romper y para entregar y romper la amistad. Es locura para los que se pierden, porque someterse, vivir en sometimiento a Dios, en la literalidad de su voluntad, es haberse despertado dentro de nosotros, más allá de lo que podamos recibir en nuestros 70, 80 o 90 años o 100 que podamos vivir sobre la tierra. Nuestra esperanza no está como la de Caín, que nada más que salió, que Dios le echó de allí, de sus alrededores, se hizo una gran ciudad, porque los que no esperan en Dios, lo único que quieren conseguir es hacer el sello de una ciudad, y si puede ser también una torre que pueda llegar a los cielos. Pero nosotros, los de el mesón, sabemos lo importante que es la amistad. La amistad es importantísima. Pero el verso 18 termina diciendo, pero los que se salvan como nosotros, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la salvación que dentro de nuestra propia vida genera una fuerza indestructible. Podremos, desgraciadamente, a veces tropezar, caer, pero nos vamos a levantar, porque hay una fuerza dentro de nuestra vida que nosotros no deseamos rechazar la salvación, pues la salvación no se pierde, la salvación se rechaza, pero la salvación no se pierde.
la salvación se rechaza, porque yo no quiero perderme y Dios me va a ayudar constantemente a que yo no me pierda. Verso 19, está escrito, me encanta este verso, está escrito. Cuando yo voy a buscar la voluntad de Dios, yo debo de saber dónde leer. No dónde, a ver por dónde, no, yo debo de saber dónde está. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los corintios tenían un problema gravísimo. Hasta ellos había llegado el espíritu areopagista. Me explico. El espíritu areopagista es aquel que ven a Pablo, que está en una plaza predicando y lo ven allí y dicen, bueno, en Atenas dice, ¿qué es este palabrero? ¿Qué es lo que está? Vamos a llevárnoslo para que nos diga algo aquí en el Areópago, porque los atenienses no quieren nada más que escuchar a lo nuevo. Y Pablo, cuando llegó allí con lo nuevo, lo rechazaron, porque aunque era nuevo para ellos, era muy antiguo. Venía desde Daniel, el profeta. Quiero recordar en el capítulo 12 del profeta Daniel, todos los que duermen en el polvo de la tierra serán un día levantados, uno para vergüenza, pero otros maravillosamente para algo glorioso. Aleluya. Por lo tanto, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y cuál es la sabiduría de los sabios y de los entendidos? Buscar la independencia de Dios. Seréis como Dios, fue el ofrecimiento, conociendo el bien y el mal. Y el bien y el mal no lo conoce nadie, como lo debe de conocer. El conocimiento del bien y del mal solamente Dios lo conoce. Y si el hombre, por sabiduría e inteligencia, puede llegar a conocer el bien y el mal, esto significa que la Biblia sobra. Y de ahí es de donde nace la filosofía de tantas interpretaciones, para huir de lo escrito y entrar en lo interpretativo. Versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Indudablemente. Solamente uno tiene que asomarse al balcón de la historia y ver que el hombre lo único que ha hecho ha sido fundamentar en un camino que a él le parece derecho, pero el fin es un camino de muerte, porque ni el sabio, ni el escriba, ni el disputador de este siglo están realmente enloquecidos por todas y cada una de las cosas que ponen sobre la mesa de su ética, de su moralidad y de la legalización de aquellas cosas que aparentemente parecen fructíferas en el presente, pero que indudablemente el sabio, el escriba y el disputador está enloquecido. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y Pablo observa la historia como buen estudiante y les dice a los corintios por la información que tienen de la rotura de la amistad, porque es que han roto la amistad, incluso han enfrentado aplaudiendo con más fuerza a un ministerio que a otro, diciéndole, Pablo no, este sí, Pedro, Bernabé, qué sé yo, enfrentando, haciendo que unos u otros tuviesen más cantidad de votos de reconocimiento.
Y el verso 21, viendo que el gran problema que tienen los corintios es un problema de no saber valorar la amistad, porque tienen una mala amistad con Dios. No saben realmente lo importante que es el recurso de la amistad. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque cuando uno está escuchando la sana predicación y tiene que someterse a esa predicación, va en contra del razonamiento humano, lo que engendra la locura de la sabiduría del mundo. Pero eso es lo que Dios ha establecido para nuestra salvación, la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los de el mesón, lo que buscamos es la amistad con Dios, entendiendo que según me perfecciono en la amistad con Dios, voy a ser un verdadero amigo de todo lo que me rodea. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, mientras los demás están buscando, pues pidiendo señales o buscando sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos no pueden entender que un hombre tenga que morir para salvar a toda la humanidad. No pueden admitirlo, no pueden recibirlo, porque no leen la literalidad de la palabra, de la voluntad de Dios. Y para los gentiles es una locura el tener que entrar en un solo camino, sin poder elegir el camino que realmente marca toda la filosofía de una salvación de cualquier Dios que haya venido cualquier sociedad a hablarnos del Dios mengano, del pelentelano. No, hay un solo camino. Esto los gentiles les suena a locura, y de ahí tantas interpretaciones que entran en la salvación universal, que al fin de cuentas todo el mundo será salvo. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Qué tema de escatología, ¿verdad? Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber. Y cuando Dios cierra su respuesta, no quiere decir que ya no quiera tener amistad con nosotros, sino para que realmente estemos empeñados en lo que ha puesto en nuestra mano, para que no sea una información sin acción, porque ¿para qué quiero saber algo en lo cual yo no voy a poder accionar? ¿Para qué quiero saberlo? ¿Para entretenerme? Yo no soy científico, no voy a crear la vacuna. No soy una persona adinerada lo suficiente para poder sacar de la crisis económica al mundo, ni tan siquiera a mi ciudad. No soy inventor.
No soy político lo suficientemente para poder entrar y cambiar todas las acciones políticas. Solamente sé una cosa en mi llamado, que tengo una palabra para decir que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Debía de quitar Pablo de esa actitud que habían roto realmente la amistad con Dios para depositarla en los ministerios. No existe de parte de Dios que el varón tenga que vivir de una manera crédula relacionada con el hombre. Los corintios estaban ensimismados con Pedro, con Pablo, con Apolos, con Bernabé. Habían perdido realmente la amistad con Dios. Y Juan, ¿y tú cómo sabes eso? Sencillamente porque Pablo les lanzó en 2 de Corintios, quiero recordar, en el último capítulo, ya finalizando en el ecuador del capítulo 13, diciéndoles: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, no sea que estáis reprobados. Porque la conducta que tenían era una conducta realmente donde no afloraba el deseo de ver a Dios. Divisionarios, tacaños, consentidores de pecado, maltratando la cena del Señor, y el tiempo nos faltaría para ir haciendo una radiografía de los corintios para de algún modo mirarnos en ella y no hacer lo que ellos hicieron. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La amistad con Dios se ve realmente la capacidad que tenemos para vivir con amistad entre los que nos rodean. Versículo 26. Mirad, hermanos, les decía, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí la palabra noble no tiene nada que ver con la nobleza, sino con la realeza. Quiere decirse que eran gente sencilla, gente del vulgo, gente sin estudios, gente sin ser adinerada, para la palabra poderoso, ni políticos, no, eran gente muy sencilla. Versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios, Santo Padre, y lo hizo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué? Porque lo débil no busca la independencia. Lo que realmente, cuando uno no se cree sabio, no cree que... no busca independizarse de nadie, pero cuando alguien se cree más sabio que nadie, cuando alguien se cree más fuerte que nadie, cuando alguien se cree que, busca, no te necesito a ti, yo puedo hacerlo yo solo, marcha para allá, déjame en paz, que es que tengo suficiente dinero, suficiente inteligencia. Claro, desgraciadamente, esta pandemia del 2020 está enseñando al mundo lo débil que es una nación sola, por grande que sea. 1,5 millones creo que hay de contaminados en Estados Unidos, no te digo en Rusia. Y es que realmente nos necesitamos en el mesón. La amistad es necesaria. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La verdad es que la literalidad del verso aquí nos
por lo menos entiendo superficialmente que Dios tiene un proyecto de enseñarnos que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, y que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. Aquello que realmente parecía que no iba a ser nunca destruido, pero que el Señor ha venido para destruirlo. Quiero recordar Hebreos capítulo 2, donde dice la carta hebrea: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar así a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos reconocido nuestra vileza, hemos reconocido también nuestro desprecio, pero Dios nos ha elegido para luchar contra lo que es, para que ya no sea. Y lo vamos a conseguir si nuestro deseo es ir creciendo en la amistad con Dios. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Maravilloso texto. Pero si nosotros aquí vamos metiéndonos en la vena del alma, la jactancia, vamos a tener que recibir, como dicen los valencianos, algún cogotazo en la parte de atrás de la barbilla, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay quien ora mucho y no recibe nada. Hay quien ayuna y lo único que pasa es hambre. Hay quien busca y no halla y se pregunta ¿por qué? Sencillamente porque hay que orar, ayunar y buscar, pero no para comprar nada. Porque las cosas de Dios no se compran ni con oración, ni con ayuno, ni con lectura, ni con nada. El ayuno, la oración y la lectura no es la moneda que compra nada, es la actitud de agradecimiento que le tenemos por todo lo que nos da gratuitamente. Versículo 30. Mas por Él estáis en Cristo. ¿Quién es Él? Él es Dios, porque habla de Él y de Cristo. Luego entonces está hablando del Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios ha movido todo para que estemos en Cristo Jesús. Quiere decirse que nadie va a Cristo si el Padre no le trae. Y de ahí tenemos que extraer lo importante que es la amistad. Si no hubiera habido amistad entre el samaritano y el mesonero, no hubiera habido una recuperación perfecta del que fue sorprendido en aquel momento que descendía de Jerusalén a Jericó. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, es decir, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, nos ha sido hecho por Dios justificación, nos ha sido hecho por Dios santificación y redención. ¿Cómo no voy a tener y a procurar tener una gran amistad con Dios, que siendo enemigo mira todo lo que hizo y me dio en Cristo Jesús, y ahora siendo su amigo, ¿qué no me dará? Lo espero todo en Dios, porque de un amigo se espera todo. De alguien que te aplaude un día, espera poco. Hay quien
tiene muchos admiradores, pero no tiene amigos. ¿Y yo para qué quiero tener admiradores que me admiren por la última ofrenda que le pasé o porque en algún momento le hice algún favor? No quiero tener admiradores, porque un admirador termina en el momento que ya no le gustes, que ya no le hagas, pero un amigo nunca te abandonará. Dios me dio una alabanza hace muchos años, estando de responsable en Castilla-La Mancha, en casa de una familia que yo quiero muchísimo, la casa del Marchena, de su padrecito que está con el Señor. Y estando aquel día me dio el Señor muchas alabanzas, me dio varias, y entre ellas una que leí un texto creo que está en Proverbios, donde dice: en todo tiempo ama a mi amigo. En todo tiempo ama a mi amigo. Por lo tanto, la amistad, la defensa de la amistad. No busques, no busco. Digámosle a nuestros conocidos: no busquéis el ser admirados. No busquéis eso. Lo que tenéis que buscar es ser amigos, porque eso resuelve problemas. Y la admiración lo único que consigue es un espectáculo. Pero la amistad lo que consigue son remedios, soluciones. Versículo 31 y último de este capítulo: para que, como está escrito, me encanta, está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor.